¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a Hora de Conversar. En esta ocasión estaremos ahondando en un tema que, por supuesto, de hace bastante tiempo que viene ocupando y preocupando a las autoridades y a la comunidad en general, la migración. Para poder conversar acerca de este tema que normalmente, que diariamente prácticamente nos convoca aquí como departamento de prensa, como equipo de noticias, para poder compartir con ustedes acerca de las diferentes aristas de lo que es la migración, es que nos encontramos junto a Patricia Machado de la agrupación Tejido Humano. Patricia, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Pablo Tolosa, ex gobernador provincial y también ex intendente. Muy buenas noches, Iván. Y Fabiola Rivero, actual gobernadora de la provincia de Antofagasta. Muy buenas noches, Iván, y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros y en primer lugar bastante difícil es tratar de enfrentar el tema de la migración desde una sola mirada o en solo una hora, que es lo que dura este programa considerando las diversas aristas que tiene. Sin embargo, Fabiola, me gustaría en primer lugar tratar de quizás a través de tus comentarios en muy corto tiempo dibujar una especie de perfil de en qué está actualmente el tema migratorio en la región de Antofagasta y en la comuna principalmente. En el año 2015, la presidenta Bachelet dicta un instructivo sobre lineamientos en materia de política migratoria y desde ese punto de vista se comienza a trabajar tanto desde el gobierno central como desde el gobierno regional y por ende, particularmente los gobiernos provinciales de Loa y Antofagasta, con el fenómeno migratorio. Desde el punto de vista de lo que podríamos señalar como una caracterización de la migración en la región, según las últimas cifras que fueron entregadas por nuestro intendente regional, la región de Antofagasta tiene aproximadamente 96.000 migrantes. La provincia de Antofagasta es la primera provincia que concentra la mayor cantidad de migrantes, aproximadamente 60.000 migrantes. Y estos 60.000 migrantes se componen mayoritariamente de tres colonias. La primera, la colonia colombiana, la segunda, la colonia boliviana y la tercera, la colonia peruana. Situación que se viene manifestando aproximadamente desde el año 2009, donde la colonia colombiana supera las solicitudes de visa por primera vez en la historia de la colonia boliviana, que había sido el grupo que estaba de migrantes con mayor presencia en Antofagasta. Claro, superan las solicitudes, pero aún así tengo entendido que la mayor cantidad de migrantes que están en Antofagasta son bolivianos, peruanos y en tercer lugar colombianos. No, no es así. No, eso se ha enrocado. Esa cifra que tú estás indicando es la regional, porque esta característica se modifica en la provincia de Loa por razones obvias, aparte ellos son provincia fronteriza, efectivamente ahí la presencia de la colonia boliviana es importante. Y además, en el último tiempo hemos visto el auge de una gran cantidad de migrantes venezolanos como consecuencia de las dificultades que está atravesando el país y también en menor medida la colonia ecuatoriana y la argentina. Curioso también es la presencia de coreanos que particularmente trabajan en Mejillones y en Taltal. Patricia, de esa perspectiva, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes desde este punto de vista? Porque también la migración colombiana tiene algunos motivos, algunas razones que son bastante fuertes, bastante potentes y que es un poco lo que obliga a esta gran cantidad de colombianos a llegar en los últimos prácticamente 5 años a la región de Antofagasta. Yo quiero primero contarle, Iván, que no hacemos análisis, que no somos expertos, vivimos la realidad de ser inmigrante y eso nos permite más que todo pensar de cómo insertarnos socialmente dentro de la comuna de Antofagasta. Y en ese proceso vemos las realidades de Colombia, una historia que tiene 60 años de guerra civil, que tenemos una situación, pero también una realidad. Venir a trabajar a este país, que es la razón mayoritaria por la que inmigramos muchas personas de nuestro país de origen, va enfocado a que hacemos el mismo trabajo, la misma acción y tenemos una remuneración mayor. Es lo mismo ser secretaria aquí o en Colombia o en cualquier otro país, pero que te paguen un salario de secretaria acá 400, 500 mil pesos. Cuando tú mandas la plata, si viste esta semana un fenómeno que pasó con el dólar, estábamos mandando casi a 6, ¿sí? $5.83, si el cambio estaba maravilloso para nosotros.
Entonces, esa es una realidad de oferta y demanda del mercado que nos permite hoy día posesionarnos en el país que goza de un privilegio y una reputación a nivel de Latinoamérica como es Chile, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que a nivel social lo que vemos es que como no tenemos esta facilidad como colombianos de decir, me voy en 8 horas a Bolivia o a Perú, lo que nosotros tenemos 7 días en bus sin parar en ninguna ciudad o un costo de avión que es elevado para nosotros, entonces nos permite mejor ver que nos quedamos acá y ver cómo traemos nuestra familia, porque también eso nos permite mejorar calidad de vida a quienes hemos decidido trasladarnos de tiempo completo con familia completa, ¿no? Pablo, mucho se ha hablado acerca del tema de la ley migratoria. Los primeros antecedentes de esta migración masiva, especialmente de colombianos y en Santiago, por ejemplo, de haitianos, comienza a vivirse justamente en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué finalmente esta ley no se promulga? ¿Cuál es también la opinión que tiene acerca de esta ley? Si este mismo proyecto de ley es tan factible de llevar a cabo, de colocar ahora como lo era hace 4 o 5 años. A ver, la migración colombiana en Antofagasta parte, yo te diría que entre el 2010 y 2011, que es como lo más masivo. Recuerda que que hasta hace el 2011-12 no había cónsul en Antofagasta. El tema colombiano como que explota una vez que hay un consulado itinerante que viene a Antofagasta, se instalan ahí cerca de la Avenida Brasil. Ellos pensaban que iban a tener, no sé, 500, 600 personas y alrededor de las 12 del día ya no podían dar más números y tenían cerca de 2000. Yo había conversado anteriormente con el embajador y con el cónsul colombiano en Santiago, señalando que efectivamente la migración de colombianos a Antofagasta era una realidad y había que atacarla de alguna manera, desde el punto de vista de los servicios que se otorgaba, porque cuando llega un colombiano a Chile, iba a la gobernación, todo lo que tú le pedías tenía que pedirlo a Colombia y lo que se demoraba era mucho. Ahí efectivamente nace esta necesidad. La primera cónsul, que era Ángela, que ella era veterinaria, si no recuerdo, fue un consulado muy itinerante en su oficina y de ahí parte esta migración. A raíz de esto, en las postrimerías, como tú dices, del gobierno del presidente Piñera, se estudia una ley migratoria. A mí me tocó participar del estudio de la ley, me tocó participar también de las propuestas de esa ley. Posteriormente, y ahí lo que ocurre, Iván, y lo hemos conversado en algunas oportunidades, la realidad migratoria en Chile es totalmente diferente. Tú tienes segmentos y lugares totalmente distintos. Es decir, la migración, como se ve en Arica, como se ve en el extremo sur del país, no tiene nada que ver a la que vemos nosotros. En esos sectores, para ellos la migración es necesaria, sobre todo en el caso de Arica. La migración que tienen con Perú desde el punto de vista Tacna, ese intercambio es ultra necesario para ellos. También muchos ariqueños se van a atender al Hospital de Solidaridad a Tacna. Y en el caso del sur es exactamente lo mismo. En el extremo sur muchos migran, son muchos chilenos que migran hacia Argentina. Y este intercambio de argentinos y chilenos en el sur es bien importante. Después tenemos las regiones como la nuestra. Yo diría que está Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Te podría señalar en esas oportunidades que en el tema de la migración era una realidad distinta. Tú veías que estaba entrando mucho migrante. Este migrante que entraba se le estaba entregando un trabajo que era precario. Estaban ocupando aquellas plazas, puestos de trabajo que eran absolutamente precarios y que muchos de los chilenos no estaban realizando. Y después tú tienes otro segmento que es la parte del centro sur del país, yo diría la región de O'Higgins, la sexta, la séptima, la octava, en que la migración es un tema necesario porque se genera una migración interna. La propia gente de la sexta región de Rancagua, de Talca, etc., empezaron a migrar hacia el norte por mejores expectativas producto de la minería. Y ellos generaron un problema que era el tema de la agricultura, que se estaban quedando sin gente. De forma tal que para ellos también era muy relevante este ingreso de extranjeros. De forma tal que cuando se estudia y cuando se vio esa ley,
tenía que matizar todo este tipo de situaciones. Y se está matizando actualmente de todas maneras porque llevamos varios años prometiendo una nueva A ley. ver, Esta pregunta también te la hago a ti, Fabiola, y todavía no ocurre nada. ¿Será porque este fenómeno, tal como tú deslizas, Pablo, prácticamente ha afectado solo a regiones y no se ha percibido de manera tan directa en la región metropolitana, que es cuando ocurre eso No. finalmente? Por eso lo quiero saber No, por yo parte te de diría ustedes. No, yo te diría que afecta tanto, no es un tema que afecte solo a regiones, yo también te diría que hay una situación real en Santiago. Lo que pasa es que, claro, si tú dices por cifra, la cifra de mayor cantidad de extranjeros están en Santiago. Ahora, si tú haces una suma y una resta y determinas el porcentaje de chilenos que hay en Santiago, en el porcentaje extranjero, claro, se da menos. Pero anda tú a extranjería en Santiago, en la avenida, en calle San Antonio, hay las filas que son gigantescas. Es decir, tanto así que en el anterior gobierno del presidente Bachelet, extranjería estaba cerca de la moneda. Y producto de una serie de situaciones que se produjo, estas mismas filas que había en el intendencia cuando me tocó entrar a mí, hizo que extranjería fuera derivada a un edificio especial a San Antonio. Y ahí se dieron cuenta que efectivamente había un problema. Acá no es que no se haya legislado, acá efectivamente se presentó un proyecto. Yo creo que el proyecto, siempre los proyectos son perfectibles. Y yo creo que siempre hay una mirada que hay que hacer. Lo que extraño o lo que no me parece positivo es que habiendo un proyecto, sacamos el proyecto, intentamos meter un nuevo proyecto y el proyecto hasta la fecha no se ha logrado hacer. Yo creo que es necesario regular, independiente de que tenemos un país que es absolutamente distinto y tendremos que ver todas las miradas. A la larga, lo más probable es que se legisle más por la intención nuestra, porque somos menos parlamentarios en nuestras regiones, que en la otra, que lo que existe en la otra parte del país. Pero yo creo que es una realidad que necesariamente tiene que ser regulada. Piensa tú que la ley de extranjería es de los años 70. Desde 1974, Fabiola. Entonces, Sí, yo quisiera complementar y matizar un poco las apreciaciones de mi colega Pablo, porque en realidad, efectivamente, la mayor cantidad de migrantes están radicados en la región metropolitana y eso se mide por densidad de población. La gente sabe en sus casas lo que es la densidad de población, es la cantidad de personas que habitan un territorio determinado. Por lo tanto, claramente la región metropolitana es, sin lugar a dudas, la localidad que concentra la mayor cantidad de migrantes en Chile. Habida consideración a aquello, es que la presidenta Bachelet inaugura una segunda sucursal mucho más grande que la de calle San Antonio que señala Pablo, que es la de calle Fanor Velasco, que está aproximadamente a 4 cuadras de La Moneda. Y la segunda localidad, sobre la base de lo mismo, la cantidad de personas concentradas en un mismo territorio, es la provincia de Antofagasta. Producto de aquello es que nuestra provincia es la única provincia de Chile que durante los primeros 3 años del gobierno de la presidenta, 2 años y medio aproximadamente, tramitó las solicitudes migratorias de una forma distinta con el objetivo de entregar una respuesta más rápida y más veloz. Y consecuente con lo que ya decía al inicio del programa, producto de los lineamientos programáticos del gobierno de la presidenta en materia de política migratoria, durante este año el subsecretario Alewi dictó 2 instrumentos, un oficio y una resolución exenta. Y como recordará Pablo de sus años de gobernador, existe dentro de la ley de gobierno la posibilidad que seamos los gobernadores y gobernadoras las que ejecutemos normas de extranjería. Y el subsecretario lo que hizo fue delegar esa competencia que es centralizada de la subsecretaría y desconcentrarla en 15 gobernaciones donde está la mayor presencia migratoria. En el norte de Chile, en la macrozona norte, es Arica, Iquique, en Loa, Antofagasta, en el norte chico, Atacama, Elqui también. Hay diversas provincias, en total 15, que tienen ahora, desde el año presente, facultades desconcentradas con el objetivo que se puedan resolver ciertas cuestiones de forma directa en la región y además con una organización con policía internacional a través del sistema electrónico con el objetivo de reducir burocracia, reducir papeles y entregar la respuesta por sí o por no con la mayor rapidez. Esa es otra forma de hacer descentralización.
La semana pasada se hablaba de descentralización en materia productiva. Esta es una forma de descentralización social. Patricia, de esa perspectiva, ¿ustedes sienten esos cambios, ustedes sienten esas mejoras? ¿Cómo lo perciben también quienes están acá, como tú hace ya bastante tiempo en la región? ¿Se han percibido esos cambios en el diario vivir? Sí, definitivamente sí hay un cambio en todo, es como paulatino, llega más, llega más población, hay más presión, hay movimiento, ¿no? Pablo hablaba del primer consulado móvil que se realizó, que yo fui gestora de eso, de hecho se hizo en la oficina mía. Entonces eso generó ya una presencia del gobierno colombiano a través de un consulado oficial. Eso también en el año que él fue gobernador tuvimos el gran tacón de migración porque se llevaban documentos y no pasaba nada, ¿no? Nosotros como organización civil migratoria pedíamos a derechos humanos internacionales, en eso también doña Fabiola varias veces que estábamos tramitando documentación. Desde la otra vereda. Desde la otra vereda nos estaba también ahí solicitando a través de derechos humanos que nos solventara. Hay hoy día una situación bien diferente con respecto a años atrás, pero uno también entiende que la explosión demográfica migratoria hace que colapse cualquier servicio, cualquier situación, y no lo vemos solamente en el tema de las visaciones, lo vemos en vivienda, lo vemos en salud, lo vemos en educación. Donde más se siente, donde más se visualiza también una necesidad del mismo pueblo originario, ¿no? La misma necesidad que tenemos las personas que somos oriundas del país, los mismos problemas de salud y educación se ven como más agudizados y eso también hace que la migración sea como correlacionada con eso. Eso quizás es lo que le da una mirada negativa de estos sectores justamente fenomenales, porque aquí tenemos comentarios que van desde bienvenida a la interculturalidad, bienvenida a la multiculturalidad, bienvenidos extranjeros para construir una mejor sociedad, más rica, más cosmopolita, hasta la otra vereda en la cual encontramos la xenofobia y el racismo plasmado. Son totalmente xenofóbicos, racistas, fenómeno que hasta donde yo recuerde no habíamos visto, por lo menos en la región de Antofagasta, con fenómenos quizás, no sé si similares o no, pero con fenómenos que habían ocurrido anteriormente. Yo me voy a hacer responsable de lo que digo y no lo voy a decir en representación de nadie, solo de Patricia Machado. Yo creo que es como el tema de violencia intrafamiliar. Siempre ha habido violencia. El tema es cuando comenzamos las mujeres a denunciar estas tratas de violencia y estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces yo creo que en el tema migratorio es igual. En el momento en que las personas migrantes o promigrantes comienzan a visualizar y a denunciar este tipo de situaciones es que nosotros comenzamos a ser protagonistas dentro de la sociedad y mirar cómo lo resolvemos. Hoy día para nosotros los migrantes el tema complicado es tener un protocolo migratorio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hablan ellos y es que la región de Antofagasta tiene una situación muy diferente a cualquier región del país. Por todas las condiciones, no es solamente en el tema migratorio, es en el tema geográfico, en el tema económico, todo es diferente, es muy diferente lo que funciona acá a lo que funciona en el centro o en el sur del país. Y yo conozco, porque soy una migrante que viaja. Entonces, eso también te permite mirar que sí es necesario, y yo sé que hay un estudio de la Universidad Padre Hurtado, gerenciado desde Intendencia de Nación, caracterizando la migración y mirando una propuesta de políticas o de ley migratoria para la región, porque yo estuve trabajando en ese estudio con el anterior intendente, el señor Volta, ¿sí? Nosotros estuvimos ahí apoyando y dando insumos como migrantes, no solamente yo, toda una cantidad de gente de acá de la ciudad, dando insumos para que ese estudio fuera avanzado, ¿no? Entonces hay también unas herramientas que de pronto en un momento si se van buscando se van a encontrar y se va a poder avanzar. Hoy día el tema de la ley migratoria yo creo que es más latente y sobre todo por la situación que nos va a permitir tener un protocolo, tener una guía, no solamente nosotros los migrantes, sino los funcionarios, ¿sí? Y también yo creo que hasta el mismo presupuesto, porque nosotros algo que vemos es un consultorio y algo que nosotros trabajamos en tejido humano. Todos los migrantes que llegan, que nosotros recibimos migrantes de cualquier nacionalidad latinoamericana, porque no hablamos muchos idiomas, solamente español, en todas las versiones, boliviano, peruano, colombiano, chileno, pero español. Entonces no tenemos otras, nosotros siempre decimos, ¿dónde vives? Regístrate en tu consultorio, porque que tú te registres en tu consultorio
va a poder tener el consultorio, el presupuesto que le va a permitir atenderte más adelante. Hablando de presupuesto, justamente las razones por las cuales esta ley migratoria todavía no ha entrado en discusión también, Fabiola, Pero Pablo. entre otras también, ¿eh? Entre otras razones, es No una es de la las razones, única, por no es eso la lo dije. Pablo, justamente muchos diputados parlamentarios de derecha, presidente de partido de derecha, han sido los más críticos con el tema migratorio y son los que han propuesto soluciones o normativas más duras dentro de una posible ley migratoria. Este tipo de discurso también corresponde un poco a lo que ocurre normalmente en años de elecciones o cuando estamos cerca de elecciones, de tratar de dar opciones o soluciones que se acomodan o se acoplan a ciertos grupos para poder obtener votos, más que soluciones reales y concretas que se puedan llevar a cabo. A ver, yo no me hago cargo o no me puedo hacer cargo de lo que piensen unos y otros. Es decir, ¿Pero qué piensas tú en este caso? Si nos vamos a hacer cargo de algo. Desacuerdo. Es decir, yo no puedo estar en acuerdo con eso. Es decir, no hay nada peor que legislar en una época electoral. No hay nada peor que legislar en base a un caso específico. Creo que, y el problema de esto es que perdimos quizás 3 años de ver una legislación, de poder ver una legislación desde el punto de vista real. Porque efectivamente entraste a un periodo electoral de manera tal que la migración pasa a ser un tema. Y como pasa a ser un tema, tienes 2 formas de verlo. Si quieres verlo desde un punto populista o de un punto de efectivamente darle una real solución. Yo no estoy porque sea un tema populista, porque yo viví el otro lado. Es decir, como Fabiola recién y Pati decía que le había tocado cuando estaba en tejido humano ver por el lado de derechos humanos, a mí me tocó ser gobernador y estar sentado en el escritorio firmando unas altos de solicitudes. Por tanto, sé específicamente lo que hay detrás de eso. Sé las personas que hay. Ahora, lógicamente, hay una situación de migrante, hay una situación de que hay gente que son delincuentes. Oye, pero hay delincuentes migrantes y delincuentes chilenos. Eso no es un privilegio del migrante ser delincuente. Eso no es así. Yo creo que efectivamente, lamentablemente, cuando tú empiezas a legislar, y creo que ya no es momento de legislar, porque al final si tú presentas un proyecto ahora, va a estar en estos momentos trazado este proyecto por un tema más xenófobo que nada. Ahora, la xenofobia no es tema de migración. Yo creo que ahí tengo un tema de cultura. Yo tengo un tema de cultura y además tengo otra situación. Si la migración nuestra fueran todos italianos, suecos, nadie diría absolutamente nada. Es decir, No. yo creo que si alguien dice, mira, sabes que llegar esa cantidad en vez de colombianos. O sea, seamos sinceros, hay una gran diferencia entre cómo la gente normalmente trata a un gringo, para abarcar un poco más al biotipo, a cómo trata, por decirlo derechamente, a un afroamericano, a un negro. Pero es absolutamente distinto. acá hay que poner alguna... Siempre la historia nos refresca y nos pone el contexto al presente. No es la primera vez que nosotros vivimos una situación así. Acá hay quizás también un tema de color de piel, pero también hay un tema de clase. ¿Qué pasa cuando el que migra forzado por su vivencia, migra en condición de vulnerabilidad y migra en condición de pobreza? Si nosotros miramos algunos interesantes artículos que ha escrito incluso en medios de prensa el profesor Isidro Morales, vamos a ver que exactamente lo mismo vivió en el fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en la colonia china, totalmente estigmatizada por el consumo de opio. Hubo incluso una guerra, ¿cierto?, entre Gran Bretaña y China producto del opio, idénticamente estigmatizado, como quienes traían las peores conductas humanas a el norte. Por lo tanto, al revisar esta situación nos podemos dar cuenta de que estas experiencias, estos fenómenos sociales los hemos vivido con anterioridad. Pero mayoritariamente ahora la migración tiene un cambio de color en la piel y además tiene una migración de carácter sur-sur, latinoamericana sur. Pero cuando el que migra es un pobre, puede ser oriental, en este caso asiático, hace muchos años atrás, y la estigmatización es igual. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, Iván, y un poco refrendando, si tú te das cuenta, Antofagasta es una ciudad de migrantes. En eso estamos de acuerdo. La mayor parte de los migrantes que tenemos de Europa llegaron en relación a la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Y acá quizás me hecho un amigo mío. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, en la comida de las asociaciones industriales, sale un discurso del presidente de las asociaciones industriales hablando algo de la migración que hay que controlar.
Y posterior a eso, o anterior a eso, sale una situación que le entregan un regalo a los expresidentes, los past presidentes de la Asociación de Industriales. Salvo Fernando Rivas, todos eran de apellidos croatas, es decir, todos eran migrantes o hijos de migrantes, es decir, era exactamente lo mismo que tú estabas reclamando en esos momentos, es decir, hoy esta migración pasó exactamente lo mismo. Acá no hay un tema, yo creo que en cierta forma lo dices tú, si el migrante quizás es un migrante europeo o norteamericano, no tenemos ningún problema. Ahora, si la migración es ya de un color distinto, ya no es un tema de migración o pobre. No, es decir, los que llegaron de Europa claro, venían arrancando la guerra, así, ninguno era ni los españoles tampoco, o sea, todos vinieron arrancando por problemas reales de su país. De manera que aquí también hay un tema xenófobo que pasa por entre medio de la situación. Entonces, creo que es necesario que, más allá solo de legislar, también de entender que acá hay un tema distinto, que es un fenómeno que se quedó y que se va a quedar. Patricia, yo sé que hace rato quiere intervenir, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Agradecería que guardar esta intervención para poder responder, porque de ahí también quiero saber qué piensan acerca de la instrumentalización política del tema migrante a nivel de la comuna y de la región. Una pausa y ya regresamos con más Hora de Conversar.